Porque los negocios que hacen tienen una rotación muy alta. Muy rápido. Y la rotación te suple, te da para pagar toda la tasa de interés. Entonces, tú tienes que comparar que el no tener acceso a un servicio, ¿qué tasa de interés tiene? Infinita. O sea, si no tengo acceso, claro. Entonces, la otra fuente de financiamiento serían los usureros. Y en usura estamos viendo en algunos mercados que te cobran hasta un 100% de tasa de interés. Entonces, estas entidades sí realmente han desarrollado tecnologías, tienen unos costos administrativos mucho más altos, pero obviamente porque ahí tienes el seguimiento operativo de todo. El seguimiento administrativo es costoso, porque no tienes información en primer lugar, ¿no? Y tampoco no tiene garantía. Entonces tú tienes que suplir todo eso con desarrollo de una tecnología y basarte en tener muchos asesores de crédito que estén muy cerca del cliente, que es lo que la casi lo llevan de la más. mano, exacto, casi ¿Cuál lo es llevan de la mano? ¿Cuál es el tipo de actividades que típicamente se está cubriendo con el microcrédito? Porque yo creo que hay muchos mitos, ¿no? Yo creo que en esto, bueno, hay que ver la realidad y lo que más te financian es el comercio, ¿no? Sí. Comercio y en alguna medida servicios y muy poco te financian la parte productiva. el tema del sector productivo. Transformación. Si ves una cartera típica, yo estoy en un directorio de una entidad que es muy importante, la primera en Bolivia, en Banco Solidario. El 80% de nuestros créditos son microcréditos. Microcréditos. Pero a 200.000 prestatarios. Exacto. ¿No? O sea, muy atomizada esa cartera, muy atomizada. Pero vamos a seguir viendo esas características en el próximo segmento que nos están pidiendo una pausa, Efraín. Bien, estamos de regreso con su agenda económica del día de hoy. De verdad, un tema yo creo muy actual y muy importante para poderse insertar en la fase de desarrollo de cada país de Latinoamérica. Hay mucha gente que no tiene acceso al crédito. Nos acompaña el señor Efraín Camacho, especialista internacional en la parte del microcrédito. Y con Efraín, antes de la pausa, estábamos conversando sobre cuáles son típicamente, ¿no?, la composición de una cartera de microcrédito. Nos estaba dando el ejemplo del Banco Solidario en Bolivia, ¿no? Sí, lo que te decía, te comentaba Henry, es que estas entidades financian básicamente comercio. Y el comercio tiene una alta rotación, obviamente es el negocio más rentable. Si tú ves el promedio de retorno sobre capital de un banco típico de microfinanzas, está sobre el 38%. Y si tú ganas tanto dinero en financiando actividad comercial, ¿cómo vas a ver otras áreas? Ese es un reto que se está planteando en las entidades de microfinanzas. ¿Por qué no van al sector productivo, ¿no? Porque eso es lo que nos interesaría. Generar impactar, más empleo, generar empleo, en cifras romper económicas. Exacto. Pero la verdad es que si tú analizas el negocio, si tienes rentabilidades del 38% en este negocio de alta rotación, tienes que invertir mucho más en negocios que tienen menor rotación y tienes que invertir más tiempo y reconvertir a tu base, digamos, ejecutiva, porque no es lo mismo un microcrédito, un crédito de consumo y un crédito productivo. Claro. En el crédito productivo tienes que evaluar proyectos y normalmente el ciclo de conversión, dinero, financiamiento, dinero, es mucho más largo. Claro. Entonces, muchas de las entidades de microfinanzas ahora están interesadas en dar ese salto, pero tiene que haber una forma de compensación. Abandono este buen negocio, pero el otro también tiene que darme unos niveles de rentabilidad similares. Hay otra dimensión que me interesa en el microcrédito, la perspectiva de género, ¿no? Yo creo que ahí también el microcrédito tiene algunas peculiaridades interesantes desde el punto de vista de la perspectiva de género. Si tú ves la composición de carteras igual por género, las prestatarias son las mayores beneficiarias, ¿no? Porque son las que, al no encontrar fuentes de empleo estables y formales, emprenden una actividad, emprenden un negocio. Y entonces son las entidades de microfinanzas las que les proporcionan ese primer capital semilla, ¿no?, para desarrollar esa actividad. Que ese es un factor importante para tratar de reequilibrar un poquito, ¿no?, esta brecha de género en algunos países, ¿no?, de la región. Exactamente. Y también tú ves que
los negocios más, digamos, típicos de las microfinanzas exitosas están dirigidas también por mujeres, ¿no? Manejar mejor el dinero. El Banco de la Mujer, por ejemplo, Sí. en República Dominicana tiene un alto impacto y donde sus prestatarios y sus clientes en su mayoría son mujeres, ¿no? Ryan, a nivel de políticas públicas y de acuerdo con tu experiencia, ¿cómo tú ves que se manejan los gobiernos o las experiencias que tú conoces con respecto al apoyo o al soporte que deben recibir estas pequeñas industrias financieras? Porque en muchos casos las políticas públicas pueden ser importantes para que se puedan desarrollar estas fuentes de financiamiento para pequeños usuarios de crédito que no tienen acceso a grandes usuarios y que sí lo necesitan. Muy buena la pregunta. Yo creo que acabamos de hacer un estudio a nivel regional y creo que donde puede intervenir el Estado es en dar un marco regulatorio adecuado. Si tú ves las leyes de bancos de toda la región, son leyes de oferta, ¿no? O sea, tratan de regular a las entidades financieras qué es lo que deben hacer, qué es lo que no deben hacer, cuánta garantía debes pedir. Y normalmente en casi todas te hallas que hay un requerimiento de que el prestatario tiene que tener garantía para obtener crédito o acceder al mercado. Entonces ya la propia legislación te está discriminando. Discrimina. O sea, te dice, bueno, esta parte de la población que tiene patrimonio puede tener crédito, pero la mayoría que no tiene patrimonio previo no puede acceder al crédito. Que son los que más deberán tener esos temas hay que revisarlos, ¿no? Claro. Está muy bien, hay que hacer una revisión de todo lo que es la ley de oferta, pero fundamentalmente hay que equilibrar con una ley buena de demanda. Y una ley buena de demanda es hacer una ley muy precisa sobre cómo debe ser el fomento y la promoción de la pequeña, micro y mediana empresa. Asociado a esto, yo creo que la decisión crediticia en este momento se concentra en los que ofertan servicios y no en la demanda. Entonces hay que organizar la demanda. ¿Y cómo organizas eso? Yo creo que promocionando bien a las pymes para que se agrupen y puedan constituir un tipo de sociedades que hagan frente a los financiadores. Yo tengo entendido que el Banco de la Vivienda, creo que acá el Central y la Vivienda, están el Banco preparando Central. un proyecto para una ley de sociedades de garantía recíproca. Sí, que eso lo hemos visto con Julio Arance en español. Está enfocado a que te pidan garantías, tienes que darle un instrumento a la ley de demanda para que ellos se organicen, hagan sus propias sociedades de garantía recíproca, evalúen, tengan asistencia técnica, legal y financiera y vayan de la mano con su sociedad de garantía recíproca a pedir financiamiento. Si no logramos ese equilibrio, yo creo que el acceso no se va a poder dar de la manera fluida que se busca, se va a mantener caro. Y eso está en el ámbito del accionar público. Claro, Sí. no, incluso si uno analiza, por ejemplo, el esquema español, donde se ha creado ya tienen casi 3 décadas la Sociedad de Garantía de Crédito Recíproco y han funcionado emitiendo esos avales que permiten a esos grupos organizados acceder al crédito, accesar al crédito ya más formal con menores costos, lo que hace más eficiente su misma actividad. Y no solo eso, sino también que vemos en ese esquema español cómo se crean mecanismos de segundo piso para resguardar aún más esos avales con apoyo estatal y apoyo mixto, de manera que ahí la política pública, el diseño de la política pública iría encaminado como una decisión de Estado de fomentar y promover la pequeña, micro, pequeña y mediana empresa como un elemento incluso de reducción de la pobreza, de romper el círculo de la pobreza, de generar empleo, de generar mayor equidad social en todo el aparato social. Rosana, como un mecanismo de reducir el grado de informalidad con que se manejan las economías. Así es. Y otra parte de intervención pública, yo creo que un aspecto importante es dar la participación a instituciones que están mucho más cerca de los microempresarios, ¿no?